Desde los primeros segundos, hay una verdad que no grita, pero pesa. No todo lo que moldea nuestra historia nace de decisiones conscientes. Mucho surge de aquello que se grabó cuando todavía no sabíamos hablar. No son recuerdos lo que define por completo el destino, sino las heridas silenciosas que se instalaron sin pedir permiso. Este no es un relato sobre el pasado como un museo congelado, sino sobre cómo ese pasado sigue respirando, escondido, en cada elección presente. Hay memorias que no están muertas, solo duermen, y mientras duermen conducen. Imagina a un niño que no entiende el paso del tiempo, pero sí reconoce la ausencia como si fuera un invierno interminable. No puede razonar que el silencio de los adultos no es culpa suya, así que inventa respuestas, y en esas respuestas nacen las primeras condenas invisibles. Si no me miraron es porque no valgo lo suficiente. Esa frase no se queda en la infancia, se enraiza como si fuese una verdad escrita en piedra. Años después, cuando ya no hay juguetes, sino trabajos, relaciones y responsabilidades, la frase original sigue dictando comportamientos, aunque nadie la recuerde conscientemente. Las huellas que quedan no son visibles, no hay cicatrices en la piel. Están hechas de gestos contenidos, de palabras no pronunciadas, de abrazos que nunca llegaron. Son marcas que se disfrazan de fuerza, de autosuficiencia, de madurez. Pero debajo de esa coraza lo que late es miedo. Miedo a necesitar, miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado de nuevo. Quien aprendió de pequeño que no podía ser amado por lo que es, termina perfeccionando el arte de esconderse para ser aceptado. Aprende a dar sin esperar, a callar cuando querría gritar, a quedarse cuando en el fondo quisiera huir. El pasado no desaparece, aprende a cambiar de forma. A veces se disfraza de amores imposibles que necesitan ser conquistados constantemente. A veces se convierte en hambre de aprobación, incluso cuando nadie la exige. Para algunos, se traduce en aislamiento, en esa idea de si nadie me ve, nadie podrá herirme. Distintos caminos, una sola raíz. El instante en que la infancia decidió que esconderse era más seguro que mostrarse. Y ese escondite, con el tiempo, se transforma en la casa donde muchas personas viven sin saber que hay una puerta abierta esperando ser cruzada. Aquí es donde comienza esta historia, no como una lección fría de psicología, sino como un descenso íntimo al lugar donde todo empezó a doler, no para señalar culpables, sino para encender luz en lo que quedó enterrado, porque lo que no se nombra se convierte en sombra, y toda sombra encuentra la forma de manifestarse. La verdadera pregunta no es ¿qué pasó?, sino ¿qué se quedó pegado a ti cuando pasó? Quedó la creencia de que el afecto debe ganarse. Quedó la costumbre de pedir perdón por existir. Quedó la sensación sorda de estar siempre en deuda con alguien. Y si te atreves a mirar de frente, tal vez descubras que nunca hubo deuda, solo un eco antiguo que aprendiste a llamar identidad. La infancia no entiende matices. Para quien aún no tiene palabras, la ausencia se siente como abandono, el silencio como rechazo y la falta como culpa. Un niño no piensa, mi cuidador está cansado. Piensa, no soy digno de su amor. Y ahí nace la semilla de un patrón que atraviesa toda la vida. Lo que fue sentido se vuelve raíz emocional. Lo que no se dijo se convierte en la voz interior que te persigue incluso cuando nadie habla. Años después, cuando intentas llenar esos vacíos con logros, relaciones o control, nada parece suficiente, porque no hay logro externo que cure un agujero interno. La ausencia tiene voz. Habla en la repetición de historias, en los vínculos que se repiten con distintos rostros, en las oportunidades que saboteas sin saber por qué. Un adulto que vive intentando demostrar su valor probablemente no le está hablando a los demás, sino a una herida antigua que todavía no fue escuchada. Y quien se aparta antes de ser rechazado no huye de otros. Huye del eco de ese primer abandono que nunca fue comprendido. No se trata de elecciones conscientes, sino de emociones cristalizadas que toman el volante sin preguntar. Este no es un relato de victimismo. Es una invitación a entender los hilos invisibles que atan nuestras decisiones más íntimas. Es mirar hacia adentro y descubrir que tal vez no le temes al amor, sino a la versión de amor que conociste cuando eras pequeño. Porque el tiempo por sí solo no cura. El tiempo solo apaga luces. Lo que sana es nombrar, reconocer, dar espacio a lo que fue silenciado. La herida no desaparece cuando fingimos que no existe. Se disuelve cuando dejamos de correr de ella. Y es aquí donde comienza este viaje.
en el punto exacto en el que dejas de tratar tu pasado como una sentencia y lo ves como una historia esperando a ser reescrita. Para unos, será reconocer los patrones que se repiten. Para otros, será dejar de disculparse por sentir. Sea cual sea el camino, la claridad siempre empieza con un acto de valentía. Mirar hacia atrás sin miedo. La claridad no llega con facilidad, exige cruzar memorias que quizás pasaste años evitando. Pero el olvido no es real, solo cambia de máscara. Se convierte en ansiedad sin nombre, en vínculos rotos, en miedos desproporcionados, en exigencias internas imposibles. Es como cerrar un libro que, sin embargo, sigue narrando tu vida entre líneas, hasta que un día decides abrir la página correcta y leer lo que siempre estuvo ahí. Y entonces, algo cambia. No hay milagros instantáneos ni revelaciones de película, solo el inicio de una nueva forma de habitarte. Cuando dejas de negar tus marcas, ellas pierden poder. Lo que era prisión comienza lentamente a volverse territorio de libertad. Y quizás, por primera vez, entiendas que no tienes por qué seguir interpretando un guión que no escribiste. Cuando crecemos, creemos ingenuamente que dejamos atrás la infancia. Cambiamos de ropa, de responsabilidades, de lenguaje. Pero la verdad más incómoda es que no dejamos atrás nada. Llevamos al niño con nosotros en cada esquina de la vida adulta. Solo que ahora no habla con voz clara. Se manifiesta a través de la forma en que amamos, tememos, buscamos, huimos. Lo que una vez fue carencia se transforma en brújula. Y es precisamente esta brújula, construida en silencio, la que muchas veces nos conduce directo a las estructuras que más se benefician de nuestra vulnerabilidad. La historia humana ha comprendido muy bien que el dolor es una puerta abierta para el poder. Cuando alguien se siente incompleto, busca pertenecer. Cuando alguien se siente culpable, busca redención. Y cuando alguien ha aprendido a dudar de sí mismo desde temprano, se vuelve moldeable, dócil, disponible. No hacen falta cadenas visibles cuando la jaula está dentro de la mente. Las instituciones, religiosas, morales, ideológicas, han entendido esto desde hace siglos. Por eso no siempre atacan el cuerpo primero, atacan la raíz invisible de la identidad. La herida emocional es el terreno más fértil para plantar obediencia. Uno de los mecanismos más sutiles y eficaces ha sido convertir algo natural en motivo de culpa. La sexualidad, presente mucho antes de cualquier dogma o ley, se convirtió en blanco perfecto, no porque sea peligrosa en sí misma, sino porque es incontrolable. Nadie puede prohibirle a la mente sentir deseo, imaginar, sentir curiosidad. Y precisamente por eso, dominar este territorio significa dominar al individuo desde dentro. Cuando conviertes el deseo en pecado, conviertes a la persona en vigilante de sí misma. El poder ya no necesita estar presente. Se instala como voz interna que susurra vergüenza incluso cuando no hay nadie mirando. A lo largo de la historia, no fueron las espadas ni los tronos los que mantuvieron sistemas de control tan sólidos, sino las culpas. Culpas heredadas, transmitidas de generación en generación como si fueran verdades sagradas. Culpas que no tienen fecha de caducidad porque no dependen de acciones visibles, sino de pensamientos. Y nadie puede controlar completamente lo que piensa. Es una estrategia brillante y cruel crear un enemigo que habita en ti para luego ofrecerte la solución que te mantendrá atado al verdugo. La pureza dejó de ser una virtud espiritual y se transformó en un grillete moral. No se trataba ya de honestidad, compasión o bondad, sino de un ideal artificial: controlar el cuerpo, controlar el deseo, controlar la imaginación. Y mientras se levantaban discursos sobre virtud, lo que realmente se construía era un sistema de vigilancia interior. No hacían falta soldados si cada persona llevaba uno dentro. La culpa se volvió un guardia silencioso. No duerme, no se va, no necesita salario. Las mujeres fueron las primeras en cargar con el peso desigual de esta maquinaria, no porque fueran más culpables, sino porque controlar su sexualidad significaba controlar alianzas, herencias, estructuras sociales enteras. Sus cuerpos se convirtieron en territorios vigilados,
donde cualquier gesto podía ser juzgado como virtud o pecado según conveniencia institucional. Mientras tanto, muchos hombres recibían justificaciones, absoluciones, privilegios silenciosos. Era una estrategia calculada, no un accidente histórico. Lo más perverso fue cómo este control, al repetirse, dejó de venir de fuera y se instaló dentro de las familias, de las comunidades, de los propios corazones. Las madres comenzaron a enseñar a sus hijas lo que antes fue impuesto por extraños. Los padres reprodujeron silencios que alguna vez también los ataron. Así, la culpa dejó de necesitar templos para existir. Vivía en las casas, en las miradas, en las frases susurradas que decían «eso no se hace», «eso es sucio», «eso es pecado». El resultado fue una humanidad educada no para habitar su propio cuerpo, sino para temerlo. Y ese temor no desaparece fácilmente. Permanece como una voz baja, persistente, que hace sentir que hay algo mal contigo, aunque no sepas explicar por qué. Se manifiesta en relaciones amorosas tensas, en deseos reprimidos, en vergüenzas que ni siquiera tienen nombre. Muchos piensan que rompieron con su pasado religioso o moral, pero la sombra sigue ahí, porque lo que se instala en la infancia no se borra con discursos, necesita ser reconocido. Aquí surge la pregunta incómoda que muchos evitan. ¿Quién se beneficia cuando tú sientes culpa por ser humano? No es casualidad que, mientras más vergüenza sentimos, más dependientes nos volvemos. Dependientes de aprobación, de perdón, de estructuras que prometen alivio. Alivio que, paradójicamente, solo existe dentro del mismo sistema que generó la herida. Es un ciclo perfectamente diseñado. Primero te hacen sentir roto, luego te venden la cura. Y lo más ingenioso de todo es que la cura nunca llega por completo. Porque si llegara, el sistema perdería su poder. La culpa no necesita barrotes, se alimenta de la repetición, y cuando se hereda se vuelve casi invisible, una sensación que no sabes de dónde viene, pero que guía cada movimiento. Un lenguaje sin palabras que te enseña a agachar la cabeza, a pedir permiso para sentir, a disculparte por existir como eres. Romper ese ciclo no es rebelarse contra la historia, es devolverle a tu historia la voz que le fue arrebatada. Antes de seguir, quiero proponerte algo distinto. Si estás escuchando esto, y en algún momento de tu vida sentiste que tenías que esconder partes de ti para ser aceptado, escribe aquí abajo en los comentarios: «Mi historia me pertenece». No es solo una frase, es un acto simbólico de recuperación. Es decirle a esas voces invisibles que ya no mandan sobre ti, que no necesitas pedir perdón por sentir. Y si esta reflexión está resonando en ti, te invito con calma, sin urgencias ni fórmulas vacías, a suscribirte al canal. No para inflar números, sino para construir un espacio donde se pueda hablar de lo que la mayoría silencia, donde las historias no se juzgan, se escuchan, donde no tengas que fingir que estás bien para ser bienvenido. Si te unes, no es a un algoritmo, es a una comunidad que se atreve a mirar de frente lo que muchos esconden. Porque esta travesía no termina aquí. Lo que viene no es una condena, sino un giro de conciencia. Un espacio para comprender cómo transformar lo que alguna vez fue usado para controlarte en un terreno fértil para liberarte. Hay un instante, y suele llegar en silencio, en el que algo dentro de ti se cansa de vivir en función de una historia que no escribió. Un instante en que el peso de las culpas heredadas ya no asusta tanto como la idea de seguir siendo prisionero de ellas. La transformación no empieza con una batalla épica ni con discursos heroicos. Empieza con un murmullo, con una pequeña rendija de lucidez. Esto no me pertenece. Y cuando esa frase surge, aunque sea en voz baja, la maquinaria entera del control comienza a temblar. Durante generaciones, muchos crecimos con la idea de que la libertad era algo que se ganaba, como un trofeo, como una recompensa que alguien más debía otorgarnos. Pero la libertad interior no se entrega, se reconoce. Siempre estuvo ahí, debajo de capas y capas de vergüenza, miedo y silencio. La culpa institucionalizada no nos encadenó porque fuera invencible,
sino porque nos convenció de que éramos indignos de sentirnos completos. Nos hicieron olvidar lo obvio. No hay que pedir permiso para existir. Y aquí surge algo hermoso. Cuando empiezas a recordar tu valor sin intermediarios, el miedo pierde la forma. Ya no es una montaña infranqueable, sino una sombra que retrocede cuando la nombras. Cada persona que despierta de ese sueño impuesto no solo se libera a sí misma, sino que abre camino para otros. La vergüenza sobrevive en soledad, pero se desintegra cuando se pronuncia en comunidad. Lo que se esconde en silencio duele más. Lo que se comparte en voz alta comienza a sanar. La vergüenza colectiva se ha sostenido en la idea de que hay temas que no deben hablarse. El deseo, la vulnerabilidad, las heridas tempranas, los pensamientos incómodos. Pero precisamente en esos temas prohibidos se esconde la llave de la libertad emocional. No se trata de glorificar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene cuando nadie lo mira. El silencio fue la estrategia más efectiva de quienes controlaron a millones de personas durante siglos. Por eso, romperlo es un acto profundamente subversivo. Es negarse a ser un número, una sombra, un cuerpo que vive pidiendo perdón. Reconocer que la vergüenza no nació contigo es empezar a respirar diferente. Comprendes que el control no necesita barrotes cuando vive en la mente, y que la mente puede reescribirse. Las culpas heredadas no son condenas eternas, son cadenas hechas de palabras, dogmas y costumbres, y todo lo que fue aprendido puede desaprenderse. No hay destino grabado en piedra cuando te atreves a nombrar lo que antes callabas. No hay muro que resista la fuerza de una identidad que ya no necesita permiso para brillar. La sanación no es un proceso lineal ni perfecto. Hay recaídas, hay días en que la voz de la culpa vuelve a sonar más fuerte que la tuya, pero la diferencia es que ahora la reconoces. Ya no es tu dueña, es solo un eco que puede desvanecerse cuando lo enfrentas. El coraje no significa no sentir miedo, sino no obedecerle más. Y ese pequeño cambio de eje es lo que comienza a romper siglos de herencia emocional. El poder que una vez se ejerció sobre millones a través de la vergüenza se desarma con algo sencillo y a la vez monumental. Personas que ya no piden disculpas por ser quienes son. Mujeres que ya no cargan el peso de siglos de vigilancia sobre sus cuerpos. Hombres que aprenden a llorar sin sentir que su valor se derrumba. Personas que dejan de vivir con la cabeza baja porque entienden que su existencia no necesita aprobación divina ni social para tener dignidad. Eso no es rebeldía, es justicia interior. Y aquí aparece la verdadera revolución, no aquella que se grita en las calles, sino la que se siente en el pecho cuando por fin respiras sin permiso. Cuando dices no más, no a otros, sino a la idea de que tu historia te fue robada. Esta libertad no es ruido, es quietud. No necesita aplausos ni pancartas. Basta con una conciencia despierta para que todo empiece a moverse. Por eso, este no es un final, es un comienzo. Un comienzo silencioso, pero poderoso. Lo que escuchaste hasta ahora no es una denuncia vacía, es un recordatorio. Tu cuerpo no es pecado. Tu deseo no es una amenaza. Tu voz no es un error. Lo que te enseñaron a temer puede convertirse en tu punto de partida. Y lo que alguna vez fue usado para controlarte puede volverse tu raíz de fuerza. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo más que un simple clic. Si este mensaje resonó contigo, si en algún rincón de ti sientes que esta historia también es tuya, suscríbete al canal. Pero no lo hagas como quien sigue una moda, sino como quien se sienta en una mesa común donde ya no se juzga lo que arde en silencio. Aquí no hay vergüenza, hay escucha. Aquí no hay altares, hay miradas que se reconocen. Aquí no tienes que ser perfecto para pertenecer. Y si te animas, comparte en los comentarios tu historia, tu reflexión, tu pequeña grieta de luz. No importa si es una frase o un párrafo largo, cada palabra que sale del silencio ayuda a otros a no sentirse solos. Esto no es una audiencia, es una comunidad que se construye a partir de lo que por años se cayó, porque la culpa se hereda en silencio, pero la libertad nace en voz alta. Gracias por llegar hasta aquí.
Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por atreverte a mirar donde otros solo apartan la vista. Este es nuestro espacio, tu espacio, el lugar donde recordar que la libertad no se mendiga, se recuerda.